Punto respecto a esta determinación de la Cámara de Diputados. Le agradecemos que se encuentren con nosotros su equipo de defensores, la abogada Rosalba Alarcón. Buenas noches, abogada. Buenas noches, el abogado Francisco Verdugo y el abogado Rubén Tamayo, quien nos ha acompañado ya en varias ocasiones. Buenas noches a los tres. Finalmente se ha determinado por parte de la Cámara de Diputados desaforar a Lucero Sánchez y ponerla a disposición de las autoridades competentes, abogada. Así es, pero previamente deberán solicitar al Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa que tome la decisión de ponerla a disposición, que decidan lo que mejor convenga. No hay que olvidar que la diputada es una diputada local elegida por el pueblo sinaloense y será el Congreso del Estado de Sinaloa, del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, quien determine, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, qué pasará con ella. Hace un par de horas hablé con el presidente de la Comisión Instructora y me decía que ellos habían determinado ciertos lineamientos en este documento de desafuero en donde ya no iba a ponerse a discusión el desafuero en el Congreso local, que ellos ya lo habían determinado así y que no había marcha atrás. Ellos no pueden violentar lo ya establecido. Ellos son hacedores de leyes y no pueden ser violadores de las mismas leyes. La Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos establece claramente que será el Congreso local quien decida qué pasará con ella. La Comisión Instructora dice otra cosa, insisto con el punto porque se lo pregunté en varias ocasiones y el diputado fue muy insistente y muy claro. Sí, el artículo 111 de la Constitución prevé esa situación. El juicio de procedencia se va a llevar ante el Congreso Federal, pero esto se determinará y llevará a votación al Congreso local, qué es lo que debe hacer, pero no imponerle con los lineamientos que estuvo el presidente de la Cámara aduciendo hoy en este día, diciendo que únicamente para que lo ponga a disposición de la autoridad como si fuera un policía el Congreso local del Estado de Sinaloa. ¿Es un error de procedimiento? ¿Es ilegal esto que ha determinado, abogado Tamayo, el Congreso Federal? Si la Diputación local está siendo quien le da un fuero a un diputado local, ¿quién le puede quitar ese fuero? Es un principio lógico, jurídico, constitucional. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues esperar la resolución del Congreso de un Estado libre y soberano, porque así lo establece nuestra Constitución federal y también la local. Tendrán que fijarse en el artículo 136 de la Constitución estatal para que de esa forma determinen qué es lo que van a hacer. Es decir, lo que me dicen ustedes es que la diputada hoy por hoy sigue contando con fuero constitucional. Sí, sigue así hasta que el Congreso local le quite ese fuero que le otorgó alguna vez. ¿Cómo van a sustituir a la autoridad que le otorgó el fuero? ¿Con base en qué? El artículo 111 constitucional federal establece los lineamientos a seguir. Si el criterio de la sección instructora es otro, esperemos ver qué resuelve el Congreso estatal. Muy bien. Se hablaba, lo hemos hablado muchas veces, abogado Tamayo, decía hoy los diputados que sí está comprobado el uso de documentación falsa para visitar al Chapo Guzmán en 2014, que está perfectamente comprobado a pesar de que no hay un video, que cuentan con la documentación necesaria para darlo por un hecho. Bueno, quisiera yo manifestar al respecto. Quedó en claro, mediante el informe que rindió el juez quinto distrito en materia federal de procesos penales con residencia en Toluca, que el 4 de septiembre del año 2014 no ingresó a esa audiencia informativa ninguna persona del sexo femenino. Y para poder estar ahí, la persona que había sido nombrada, porque hay una persona nombrada como persona de confianza que es Devani Vianey Villatoro, debía haber protestado el cargo en dos formas. Una, que concurriera al propio juzgado, se identificara y anexara una copia de la identificación. Bien. Y dos, en la primera audiencia, hacerlo. Entonces déjame preguntar una cosa, hemos visto esta imagen muchas veces, la que veíamos anteriormente, ahora la repetimos. Dice incluso la PGR que se hicieron pruebas periciales sobre identificación fisonómica y determinan que existe semejanza dimensional, cromática y morfológica de las características faciales. O sea, que la persona que vemos aquí sí es la diputada Lucero Sánchez. Semejanza. Ajá. Semejanza es ¿Esa es la palabra diferente clave? a que sean identificados. La identidad es diferente. La semejanza la puede haber entre gemelos, entre 7 personas que dicen que nos parecemos en el mundo, pero que sea la misma persona, que se identifique sin error a equivocarse a la persona,
no fue posible y así lo dice la pericial. Por lo que entiendo del abogado Verdugo, incluso ustedes sostienen que no entró ninguna persona. Ninguna persona. Está acreditado plenamente con las documentales exhibidas y mandadas por el juez Quinto, que si inclusive hoy estuvimos escuchando la resolución, no se analizaron esos medios de prueba, no fueron analizados. Y entonces, abogada, esta Pero imagen, ¿de además, dónde salió? esta imagen pudo haber sido manipulada, porque no viene la fuente de la cual lo tomaron, que eso es lo que nosotros estamos protestando, porque no presentaron la fuente. Incluso ellos mismos dicen, no existe el video que debiera ser la fuente de esa fotografía. Más aún, la denuncia que presenta el director del penal del Altiplano, y lo dice el diputado Piña Kuczynski, algo así, que fue parte de la sección instructora, dice, ¿qué clase de autoridades tenemos que el director del penal dice que entra una persona con una credencial a la cual no corresponden sus rasgos fisonómicos? Y se inicia todo el procedimiento contra la diputada en base a esa credencial y a otra que encontraron en un automóvil que ya demostramos que había sido robado y se había presentado una denuncia 7, 8 días antes de que hubiesen cateado la casa. ¿El siguiente paso, abogado? Pues vamos a ver qué resuelve el Estado local. sinaloense exactamente, depende de lo que resuelva. Falta que consignen ante un juez de distrito y que ese juez de distrito tenga a bien dictar una orden de aprehensión, porque a lo mejor no la dicta porque no existe el documento falso. Si no hay un documento falso, ¿cómo van a consignar o a sentenciar a una persona sin la existencia de esa credencial del IFE que dicen que existió y que portó y que corresponde a la diputada? ¿Es más bien política esta resolución? Es 100% político. Jurídicamente hablando, nosotros llegamos seguros que jurídicamente hablando no iba a proceder el desafuero, pero desgraciadamente la Cámara es política y se fueron con lo político, aun cuando los miembros de la sección instructora tomaron la tribuna y dijeron que las pruebas que estaban presentando eran falsas, que eran débiles, aún así votaron. Bueno, pues estaremos atentos a lo que determina en los próximos días el Congreso local. Gracias por estar con nosotros. Gracias, y seguiremos atentos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a los tres.